Amigas, amigos, amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco, y que pues lo hago a estas horas para felicitar a todos los maestros de buen comportamiento. Yo creo que no es bueno generalizar. Generalizar pues quiere decir que uno toma todo en bloque y dice que es así o que es así. Bueno, si alguien está escuchando esto, háganme el favor de decirme si se oye. Entonces estoy diciendo que hay que felicitar a los maestros, a los buenos maestros, a los de buen comportamiento, a los que saben enseñar, a los que han transmitido un modo de vida, un cariño, un amor al saber. A ese tipo de personas me refiero. Y en mi vida, pues yo he tenido muchas personas que desde pequeño, desde la primaria, han sido mi inspiración. También es cierto que he tenido maestros que no tienen ningún título, por ejemplo. En mi pueblo había personas que sabían contar historias, y esas historias que contaban pues eran como un aliciente para saber más. Seguramente era una tradición oral, como el cuento de nunca acabar, que siempre era continuar y continuar y continuar. Bueno, esos maestros de la infancia que le enseñaron a uno a saber escuchar, a saber apreciar. Y luego había otro señor del llano, yo soy de Ario de Rayón, Ario Santa Mónica, el llano está a 3 kilómetros, que había sido maestro de literatura en Estados Unidos de una manera, vamos a decir, no oficial, porque tenía tan buena memoria que se aprendió muchas poesías largas y la historia de cada una y los autores. Y entonces era una persona erudita, un campesino erudito. Y allá en un rancho que se llama Felipe Carrillo Puerto, a la orilla de la laguna de Cuitzeo, encontré un viejecito que sabía leer y sabía decir lo que leía. Bueno, ese tipo de maestros, bueno, y el padre Nacho, por supuesto, y el profesor Sotelo, allí de Ario. El padre Nacho pues sabía muchas cosas, y entre una de ellas era saber contar sus viajes y todas las demás cosas que hacía. Tenía experiencias, había ido al Palacio de Bellas Artes a escuchar ópera y otras cosas que en aquel tiempo, bueno, creo que en mi pueblo era imposible que alguien fuera a escuchar ópera. Naturalmente que iba a algún negocio a Estados Unidos, digo, a la Ciudad de México, y ya un día me dijo, ay, me tuve que salir del murciélago porque se me pasaba la hora del ferrocarril. En aquel tiempo viajaban en ferrocarril, en Pullman. Bueno, entonces a esas personas, bueno, muchas gracias, Galileo González y Ulises Gasca. Bueno, está bien. Entonces estoy nombrando maestros fuera de la escuela. Hay, bueno, una pintora, una señorita vieja que pintaba y le regalaba cuadros al señor cura, pintaba al óleo. Bueno, dirán que esos que enseñan. Bueno, la maestra que pintaba, o la muchacha o señorita vieja que pintaba pues cosas al óleo,
se enseñaba que había arte y que el arte estaba allí, que no estaba lejos, que no estaba en los museos, que estaba en el pueblo con la misma gente. Y cuando quisimos hacer una biblioteca, los jóvenes de ahí, por iniciativa propia, que es la biblioteca que ahora está en la tenencia de Ario de Rayón, que se llama Profesor Sotelo o Maestro Sotelo. Esa biblioteca tiene como inicio los libros que juntamos los jóvenes hace ya mucho tiempo, cuando yo tenía 18 años, entonces hace 50 años, y unos libros que tenía, que el padre Nacho había juntado para hacer una biblioteca de la parroquia, pero allí fue imposible, y entonces el padre José Luis, el que sucedió al padre Nacho de señor cura, donó los libros a la biblioteca esa pública, y ahí mismo se fueron todos los libros que juntamos los estudiantes, la JUPA, así se llamaba, Juventud Unida por el Progreso de Ario, y llevamos todos los libros a esa biblioteca y luego ya se hizo la que está ahorita. Había un deseo de leer porque cuando fuimos casa por casa como limosneros a decir que si querían regalar algún libro, y sí, sacaban libros antiguos, pues la mayoría, y nos los regalaban, de literatura, de religión, de aventuras, de historia, porque a mi abuelo le gustaba mucho la historia de México. Entonces habían los maestros un ambiente de enseñanza, y las cantoras, por supuesto. La madre Anita, que tocaba el órgano y que tenía un coro bien instituido y que entonces cantaban misterios elaborados, es decir, cantos elaborados para los rosarios, y sabía nota y sabían cantar quienes entonaban cantos en el templo. La enseñanza entonces estaba, por un lado, en la pintura de las personas que sabían pintar. También el profesor Sotelo era muy dado al arte. Estaba, por otro lado, la música. En mi pueblo es un pueblo de músicos, y el maestro Morales, al que se le debe toda la cultura musical de este tiempo, porque desde antes, quiero decir, hace unos 60 años, creo que empezó a dar clases gratuitas de música cada año, y cuando terminaban su formación ya podían empezar a integrar orquestas o conjuntos. Entonces hay un maestro de música insigne en mi pueblo que sería muy importante pues recordar al maestro Morales y hacerle pues un homenaje y poner una placa por ahí. El padre de la música de Ario creo que se llamaba Luis, no recuerdo bien, pero el maestro Morales. Luego estuvo otro maestro que le decían el Mister, el señor pues que estuvo con las grandes orquestas en la Ciudad de México y que ya estaba jubilado y se vino a vivir a Ario porque de allí eran sus familiares, y él sabía tocar y era tan grato ir a conversar con él sobre autores, y sobre todo si uno le llevaba algunas notitas, inmediatamente las interpretaba con algún instrumento y ya uno se daba cuenta de que cómo sonaban. Bueno, les parecerá raro, pero en mi pueblo había un ambiente de composición. Yo, que era un chiquillo, un adolescente, se me ocurría hacer notas. Naturalmente que había un piano en la parroquia y allí tocaba autodidactamente, y entonces aprendí, porque además allí oía tocar a otros maestros que iban a ensayar el canon. Todo esto no lo aprendí en la escuela, lo aprendí en el trato con mis paisanos.
Entonces, los maestros más importantes, sin hacer de mérito de los titulados y los que dedican su vida a enseñar, el maestro más grande es el pueblo cuando tiene que enseñar. Y el maestro más malo de un pueblo es el mismo pueblo cuando ya solo enseña tonterías, groserías, violencias, asesinatos y muchas cosas negativas que uno aprende desde pequeño. Y cuando ya se extinguieron las personas de buen corazón que enseñan gratuitamente o que quieren compartir lo que tienen. Es que iba a hablar solamente de los maestros titulados, pero luego me puse a pensar que no, que hay muchos maestros no titulados y que impulsan el mejoramiento de las personas y de las comunidades. Igualmente, en eso de enseñar, pues estaba un presidente municipal muy activo que puso el agua y el drenaje desde hace más de 60 años y la electricidad, más o menos. Entonces, los mismos del pueblo se preocupaban por hacer beneficios y nos enseñaban a los demás que no había que ser egoístas, que había que saber servir a la comunidad. Y bueno, ya en las escuelas había una competencia, las del profesor Sotelo y las del padre Nacho. Y unos eran los del gobierno y otros eran los del colegio. Ya no me acuerdo cómo se decían a unos y a otros porque siempre ha habido sobrenombres. Y de vez en cuando queríamos hacer como guerrillas de pelearse a golpes. Bueno, eso era antes, pues. Ahora ya todo está muy en paz. Quiero decir, ya eso de ejidatarios y católicos ya ha terminado en una paz. El colegio del padre Nacho empezaba con el kinder, no sé allá si en la escuela del profesor Sotelo era lo mismo, pero no se llamaba kinder, se llamaba párvulo chico y párvulo grande. Párvulo pues quiere decir pequeño, párvulo. Entonces empezaba uno, recuerdo que en primero de ese grado o en segundo aprendí a contar hasta 60 y no se me olvida cómo aprendí a contar hasta 60, que para mí era una maravilla. Y la paciencia que nos tenían al enseñarnos a leer, porque a veces a mí me costaba trabajo juntar las letras y nos enseñaban con un método que se llamaba onomatopéyico. Onoma pues es de nombres, topéyico pues parece que quiere decir de lugares, pero no sé. O quería decir que las letras estaban inspiradas en sonidos, ya me acordé, porque el sordo la S, el cohete sh, etcétera. Quizá por eso se llama onomatopéyico. Bueno, esos fueron los primeros años del estudio, pero había una madre que era nuestra inspiración y fue durante toda la primaria, la madre Laura Aurelisa González, que era de Vista Hermosa. Era una madre muy buena y muy atenta y muy cariñosa. Entonces, según yo, la cualidad de la buena maestra es ser atenta, amable y cuidadosa. Y en cambio había una religiosa amargada, grosera, que nos castigaba, nos humillaba, nos aventaba el borrador. Bueno, ahí están las cualidades de la mala maestra: intransigente, amargada, grosera, violenta, que quita las ganas de ser alguien, de estudiar. Y la buena maestra es aquella que inspira el conocimiento,
En sexto año, de hecho, la madre Laura nos daba como una inspiración a la lectura. Cada semana nos leía un capítulo de una víctima del sacramento de la confesión. Ya luego yo lo compré de Spillman, pero no hay como el recuerdo de la madre Laura. Y luego nos hizo comprar un libro que se llamaba Cultura y Espíritu, que también ya lo adquirí después, que era un tesoro de conocimientos de la historia universal y de la historia mexicana y de la historia española. Y en ese libro se me grabó una clase que nos dio Sócrates, Platón y Aristóteles. Así que el amor a la filosofía le nacía a uno al escuchar a una maestra que además se preparaba más que para enseñar letras o números o geografías y geometrías, que además sabía mucho y sabía enseñarlo mucho en lo poco, porque también creo que un error de la educación es que se quiera dar mucho cuando el alumno no puede asimilarlo, pero entonces lo mucho en lo poco, como hasta el título pues que se me quedó grabado, Sócrates, Platón y Aristóteles, pues eso dice que después, si oigo hablar de Sócrates, me acuerdo de la madre Laura. Si oigo hablar de Platón, me acuerdo de la madre Laura. Si escucho a Aristóteles, me acuerdo de la madre Laura. Y aquella poesía, no hay vaquera más hermosa que la vaquera de la Finojosa. Bueno, se me quedó grabado también. Y luego lo de Fausto, bueno, un montón de detalles que sirvieron de base para mi curiosidad intelectual. Y sin esos maestros, bueno, yo me pongo a pensar, si hubiera nacido en los cerros, ¿qué hubiera sido de mí? Naturalmente que no me pongo a pensar que si hubiera nacido en un pueblo culto y todo lo demás culto, porque si era culto. Pues no sé qué hubiera sido, seguramente un fatuo. Pero si hubiera nacido en un cerro, pues yo creo que andaría arreando vacas. Bueno, ya a mi edad, a lo mejor andarían arreando a mí. Ahora, ¿de quién recuerdo? Bueno, tengo miles de recuerdos, cientos de recuerdos de buenos maestros. De Cuquita Barrios, era una señorita de la buena sociedad de la Barca. Su papá era director de orquesta y un hermano de ella era concertista de piano, y que por recomendación de un sacerdote fui a recibir clases de piano en el último semestre que estuve en la secundaria, que tenía yo 18 años. Y cuando fui la primera vez le pregunté, pues, ¿cuánto me va a cobrar? 30 pesos. Yo pensé que cada semana, no, era cada mes, pero cuando ya se llegó el fin de mes me dijo, a ti no te voy a cobrar nada. Y ven a tocar cuando tú quieras. Ya estaba anciana, pues. Como veía que tenía ganas de aprender, pues me dio todas las facilidades, y cuando me fui al seminario me dijo, toma estos 3 tomos de música que compré hace tiempo y que pues yo ya no los voy a leer ni los voy a necesitar. Tú fuiste mi último alumno de gratis. Me va a decir, padre, usted vivía en otro mundo. No, no viví en otro mundo. Viví en el mundo que me hizo persona. En ese mundo viví. Y estoy muy agradecido con esas personas que gratuitamente me dieron su cariño, su amor, su enseñanza y su recuerdo. Y en lo poco que yo pueda, pues tengo que corresponder con la situación personal actual. Entonces tengo muy buenos recuerdos de los maestros. De la secundaria, un marista que nos daba
matemáticas y otro que nos daba literatura, pero sobre todo el maestro de matemáticas, todo lo explicaba con una claridad increíble. Y ya en el seminario menor, pues el padre Abel Sereno y el padre José, el director espiritual, y otros, pero esos eran los que. Y ya en el mayor, acá en Zamora, el padre Pedro Torres, que ya estaba grande de edad y que ya estaba pues malhumoriento, que era doctor en historia, pero que le tocó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y quedó todo traumado y nomás oía un trueno y brincaba, y que nos decía palabras que no les puedo decir porque les da un ataque. Pero eran muy comprensibles para nosotros. Bueno, ahí les voy a dejar de los buenos recuerdos de los maestros. Bueno, y me dirán, y acá y en la Universidad de México, bueno, a un maestro que se llama Francisco, que todavía vive y que es de la diócesis o la arquidiócesis de Monterrey, un maestro que nos dio fenomenología o quién sabe qué, pero un maestro inolvidable. Bueno, y la maestra ciega también, había una maestra ciega que nos daba clases de memoria, de filosofía. Bueno, ella decía precisamente eso: no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque ella se iba guiando por las paredes y pues no nos veía casi a nosotros. En el salón nos anotaba pocas cosas porque todo se lo había aprendido de memoria, todo. Bueno, amigas y amigos, disculpen por platicarles de un mundo fantasioso que quizá no existe ni pueda existir ya, pero que aquí